Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Infante y vamos a seguir platicando sobre la historia de nuestra independencia en este bicentenario de su aniversario. Hoy quiero platicar con ustedes sobre quiénes son los que participan. Cualquiera diría que, pues en general, todos los que nacieron en lo que entonces se llamaba la Nueva España, iban a participar activamente en contra del gobierno colonial español. Pero no es cierto, no es verdad. No todos estaban en favor del rompimiento con lo que hay algunas personas que le llaman la madre patria. Digo, hay gente que lo ve así, como que España es la madre de México, yo no lo creo, porque México en todo caso pues tiene muchas madres y muchos padres, ¿no? Y a mí no me parece que desgraciadamente haya sido una mayoría apabullante la que quisiera participar en la lucha de la independencia. Entonces, ¿quiénes sí participaron y por qué? Miren ustedes, participaron fundamentalmente los criollos y los mestizos, acompañados de las castas. Ahora bien, ¿qué son eso de criollos? Criollo es una palabra que aparentemente viene del portugués y del francés, seguramente del latín, que significa que una persona que viene de Europa tuvo descendencia en otro continente. Esto es decir, puede ser en Oceanía, puede ser en América, puede ser en Asia. Esos criollos van a tener esta característica. Son hijos de europeo. En nuestro caso, españoles. En otros casos, holandeses. En otros casos, ingleses. ¿Sí? En otros casos, franceses. Bueno, nosotros en el caso nuestro son españoles. Estos hijos de españoles, después de la primera, segunda generación, pues ya nada tenía que ver con la conquista. Es decir, habían llegado sus abuelos, habían participado como conquistadores, ya sus padres habían sido usufructuado los derechos que les habían entregado por la conquista, ya para entonces se habían convertido en terratenientes, y estos descendientes, que son los criollos, tienen un muy mal trato por parte de las autoridades españolas. Les voy a explicar por qué. Porque los cargos de dirección en América se designaban desde España. Entonces, alguien podía ser el criollo mejor dotado, el más inteligente, el más capaz, el hombre más honrado del mundo, que nunca iba a ser virrey. Y nunca iba a ser el comandante de las tropas. Nunca iba a ser el arzobispo. Nunca, o sea, ningún cargo de altura iba a pertenecer a un criollo, por muy hijo de españoles que fuera. Y tiene una mecánica, además. En primer lugar, los españoles tenían una profunda desconfianza a las personas que habían nacido, sobre todo en América. Le tenían una profunda desconfianza por su cercanía con los habitantes naturales, con los originarios. Y después con los no originarios, pero traídos aquí a la fuerza, como son los afros y como son los asiáticos. Entonces, hay una cercanía de ciertos criollos bien nacidos que tenían una muy buena relación pues, con las personas con las que convivían, que eran sus peones, sus trabajadores y que eran o incluso sus esclavos. Entonces encontramos que hay una notable desconfianza. Ahora bien, ser funcionario en las colonias era un negocio. Ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Era un cargo, ¿no? Era un cargo. Voy a ser este señor virrey de la Nueva España.
Sí, pero ¿cómo es que escogían al que iba a ser el virrey? ¿O cómo escogían al que iba a ser el funcionario que iba a estar en la provincia de Nueva Galicia, o en la provincia de Veracruz, o en la provincia de etcétera? ¿Cómo lo escogían? Lo escogían allá, del otro lado del mar. ¿Y cómo lo escogían? Pues resulta que había personajes que querían ser escogidos, y ¿qué es lo que hacían? Se acercaban a las personas del poder, a los que estaban en la corte, y les hacían regalos, les hacían fiestas, les hacían obsequios. El caso es que era un dispendio de parte de aquellos españoles que querían que les dieran un nombramiento para venir a hacer la América. Es decir, venir a América, aprovechar el cargo, hacerse ricos, muy ricos, y regresarse a España a vivir ya como gente de la aristocracia. Ni siquiera como burgueses, porque el concepto de burgués llegó muy tarde de España. Entonces, como aristocracia. Y entonces poderse comprar un título y vivir tú por tú con la aristocracia. Pero para eso tuvieron que tirar la casa por la ventana. Entonces quedan endeudados hasta el cuello. Para esto van a traer al cuñado, al primo, al sobrino de la hermana, o sea, van a traer una bola de gentes con ellos. Y va a costar el pasaje, va a costar el hospedaje, va a costar buscarles un cargo. Entonces es una inversión, es un negocio del que estaban totalmente ausentes los criollos. Es decir, los hijos de españoles no tenían nada que ver, por muchos méritos que tuvieran. Esto va a marcar una diferencia muy, muy fuerte. La gota que va a derramar este vaso la lleva a cabo un rey, posiblemente el rey más capaz que haya tenido España. Era un rey Borbón, Carlos III de Borbón. Este hombre, cuando llega a gobernar España, ya tiene 25 años que está ejerciendo como rey en la región de Sicilia, en Italia. Es un hombre muy experimentado, además es un hombre ilustrado, es un hombre ya formado como muchos otros reyes de su época, ya es con estudios, con capacidades, y entonces lo primero que hace es organizar la administración pública. Y para organizar todo lo que tiene que ver con el gobierno español, tanto en la península como en sus dominios, se busca asesores de alto nivel y crea una cosa que se llama la Sociedad Económica de Amigos del País. Y en esa sociedad económica hay especialistas en muchos campos. En el caso de nuestro país, él convoca al conde de Gálvez, que es un hombre de sus confianzas, y lo manda a América a ver cómo funciona el reino de la Nueva España, que medía 4.250.000 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, más del doble de lo que mide México hoy, tomando en cuenta que los países de Europa, España, si bien es del tamaño de Chihuahua y párale de contar. O sea, son paisitos muy pequeños. Incluso Alemania, que es el más grande de los países de Europa Central, es un país que no pasa más allá de 2 o 3 estados nuestros. Entonces, eran territorios inmensos, con mucho oro, con mucha plata, con mucha riqueza, en muchos aspectos, y entonces estaban perfectamente mal administrados. Había una corrupción espantosa, porque así tenemos que verlo. La corrupción, la mordida, las tranzas, también llegaron con la colonia. Había, por ejemplo, un dicho de las autoridades, llegaba un documento que venía de la corte firmado por el rey y decían, señor virrey, que dice el rey que a partir de hoy bla, 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 bla. Y entonces el virrey decía, acátese. Lo dijo el rey, ¿no? Acátese, pero no se cumpla. O sea, acatamos la orden del rey, nomás no la cumplimos. Que es lo mismo que hacen nuestras autoridades.
Aún las que digan hoy que no hay corrupción, no, es igualito. Había otro dicho por ahí que decía, Dios está en el cielo, el rey está en España, allá lejos, a un mes de viaje por barco, y yo estoy aquí, y me sirvo con la cuchara grande. Cuando llega el conde de Galvez y se pone a averiguar cómo funciona todo, pues resulta que era un verdadero festín lo que enviaban a España, con lo cual además los reyes estaban bastante satisfechos. No, hombre, no era ni la centésima parte de lo que debían de haber recibido. Entonces llegan y se implantan las reformas borbónicas, se cambia la estructura del gobierno colonial, se ponen corregidores por muchos lados y subdelegados para que estén controlando sobre todo las cuestiones económicas. Y entonces una de las cosas que obligan es que aquellos criollos que hubieran pedido préstamos, tenían que pagarlos porque el Estado ellos normalmente los préstamos los daba la iglesia y daba con unos intereses muy bajos. Entonces decía, te voy a prestar con tanto, y luego el tipo que había recibido el préstamo dice, oye, no tengo dinero, te voy a poner un poquito más de intereses, pero no hay problema, te lo sigo dando oportunidad. Y se iba acumulando esa deuda, y si la iglesia iba acumulando tierras, y no le pagaba un solo centavo al rey. Cuando viene Carlos III y hace las reformas, empieza a exigir que todos, incluyendo la iglesia, tienen que cubrir sus impuestos. Y entonces, bueno, pues la iglesia para eso necesita cobrar. Entonces obliga a todos aquellos que le deben dinero a la iglesia a pagarle a la iglesia. Páguele a la iglesia porque la iglesia me tiene que pagar a mi Estado. Y entonces muchos criollos, descendientes españoles, que ya tienen desde 1500 y tantos en México y están en 1800 y tantos, 1802, 1800, tienen casi 300 años, pues resulta que de repente se quedan sin sus propiedades porque las tienen que malbaratar. Uno de esos casos es el que vamos a ver en el siguiente comentario, es el hermano del cura Miguel Hidalgo y Costilla, que debía dinero, lo obligan a que venda su hacienda y para que pague lo que debe. Y a su vez el clero pague lo que debe en impuestos. Esto trae consigo un descontento terrible. Esto además de que, bueno, se ha generado todo un movimiento cultural, educativo, encabezado por los jesuitas, que son los que van a educar a los criollos y que les van a crear un sentimiento de esta tierra también es tuya, tanto del indio como del negro, también es tuya, tú aquí naciste. Es más, tus papás ya nacieron aquí. Tu abuelo llegó de España o tu bisabuelo, pero tú y tu abuelo, tu papá, tu abuelo ya nacieron aquí. O sea que tú también eres de aquí. Aunque goces de todas las prebendas de los descendientes de los conquistadores. Bueno, es el caso de los criollos. Los criollos más que nada van a luchar por acceder al poder y desde luego pues por tratar de preservar su situación económica favorable. Habrá unos que son muy bien intencionados y que efectivamente están en contra de los abusos del poder. Los hubo, ¿cómo no? Ahí está don Leonardo Bravo. Claro que los hay. Claro que los Izazaga. Claro que los hay. Supongo que el mismo cura Hidalgo en ciertos aspectos era un hombre que actuaba de muy buena fe. Después tenemos a los mestizos. Los mestizos son los descendientes de la mezcla entre español y indígena. Estos son
no son protegidos por sus padres españoles porque no los ven como hijos legítimos y viven generalmente pegado a la parte indígena de la familia. Y aunque no son tan agredidos, tan vilipendiados, tan relegados como es el caso de los afros, o sea, los descendientes de africano, pues de todas maneras ellos ven que sí, pues sí, tu papá fue un español que pasó por aquí, tuvo relaciones con tu mamá y naciste tú, pero ya. Entonces, bueno, tenemos estas dos partes fundamentales. Vamos a encontrar que de los afrodescendientes y de los indígenas, gran parte, sobre todo de los afrodescendientes, se van a incorporar a esta lucha. Y esto va a ser el componente fundamental de esta revuelta que vamos a llamar Guerra de Independencia. Nos vemos la que sigue.